porque está ya el doctor Sergio Aguayo para hablar de estos primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador, empezando pues la materia de derechos humanos, seguridad, doctor, o el discurso de ayer. ¿Por dónde quiere empezar? Lo saludo con mucho gusto, un honor escucharlo por acá en Proyecto Puente, doctor Sergio Aguayo. Igualmente, Luis Alberto, pues empiezo por el reconocimiento que hizo de que contuvieron en algo la inseguridad, pero no la controlaron, eh, lo cual es un diagnóstico muy certero, porque es indudable, y a mí me parece que ha sido, pese a algunos desaciertos iniciales, el ataque al Huachicol ha sido un acierto, ha tenido cierto éxito, ha ido controlando. Pero al mismo tiempo que eso sucede, en los últimos días han habido hechos preocupantes que muestran el descontrol que existe. Los dos más evidentes fue el ataque del cartel de Santa Rosa de Lima contra el cartel Jalisco Nueva Generación en Salamanca, Guanajuato, en donde mataron a 16 personas. Y lo segundo, descontrol o mostrado en el manejo de lo sucedido otra vez en San Fernando, el secuestro de 22 migrantes, frente a lo cual ni el gobierno del estado ni el gobierno federal supieron reaccionar. Es decir, en ese tema muy buenas intenciones, algunos aciertos, pero también señales de que va a ser muchísimo más difícil de lo que se anticipaban. En ese sentido, me parece que es muy claro. Lo de derechos humanos, uy, ahí por dónde lo agarramos, pues es que cada derechos humanos es tan gigantesco, podríamos hablar, mujeres golpeadas, niños en albergues infantiles, la diversidad sexual, la comunidad de la diversidad sexual, las feministas, y en ese terreno el consenso es más bien de crítica. Hablo de los actores de la sociedad civil que están metidos en esos temas. Hoy Genaro Lozano en Reforma, por ejemplo, él es participante de la comunidad LGTB, espero no equivocarme porque lo hace un montón de letras, pero él es muy crítico, no está fallando. El viernes en Palacio Nacional hubo un encontronazo con las feministas muy fuerte, muy fuerte. Y pues en general el presidente en ese terreno no está dando los resultados que se esperaban. Los familiares de desaparecidos no están conformes con que se le dé que se les desatienda tanto cuando se les da tanta prioridad a Ayotzinapa, en donde hay que reconocer si hay aciertos, si están avanzando. En fin, Luis Alberto, allá en estos y en todos los temas hay tela de dónde cortar para aplaudir o criticar, vamos, y por eso sigue la polarización en las redes sociales, porque el presidente da y su gobierno dan para elogios y para improperios, injurias. Sin duda, pero sigamos haciendo el análisis. Por ejemplo, ¿qué sería lo bueno? O por ahí nosotros, porque también yo creo son 100 días, vamos haciendo lo bueno y lo malo, exactamente como dice usted, hay muchas cosas en el tiempo que tengamos. Son 100 días que perfila el estilo personal del gobernar, pero no lo que pudiera ser, porque pues el sexenio apenas va comenzando. ¿Qué sería lo bueno, doctor, entonces? Por ahí empezamos. ¿Pero en qué tema? Vamos, es que ese Exacto, es muy amplio, ¿no? Bueno, en seguridad ya me dijo el huachicoleo, el ataque, por ejemplo, lo que se está haciendo, aunque y se reconoce también contener el delito. En sí el gobierno López Obrador, para usted como analista, en sí el gobierno, ¿qué ve lo bueno de este cambio de gobierno de manera contundente como fue en julio y en estos 100 días? Para usted, ¿qué es los buenos en 100 días? ¿Qué lo pudiera resumir? lo que me parece mejor es el cambio tan tajante y tan brutal en el estilo presidencial de relacionarse con la sociedad. Ahí sí estamos ante una revolución porque depende de López Obrador, solo de él. Vamos, el renunciar a los aviones, a la flotilla de aviones presidenciales, el viajar en aviones comerciales,
el bajarse los salarios y los privilegios, todo eso creo que las mañaneras es un acierto, indudablemente. Cuando uno le rasca es donde empiezan a surgir las dudas y las preguntas. Por ejemplo, hablando de las mañaneras, que es un mecanismo muy efectivo de comunicación, ayer leía una crónica en El País, España, en la cual citan a un periodista de una de las grandes cadenas televisoras diciendo que tienen órdenes de sus cadenas no hacer preguntas difíciles. Por tanto, uno dice, bueno, sí, las mañaneras, pero si van periodistas que no hacen preguntas difíciles, algo está fallando. Eh, si se le hacen preguntas difíciles, las responderá o las bateará. Ese, el esfuerzo está ahí, sin embargo, y me parece que es a los medios de comunicación que están presentes o a los organismos que vayan, levantar la voz y hacerle las preguntas pertinentes sobre aquellos temas que no, sobre los cuales no está dando información. Positivo, para seguir con esta línea y dando ejemplos solamente, porque sería absolutamente injusto hacer una generalización. Los programas sociales. Yo no tengo ninguna duda de lo acertado de transferir recursos a los sectores más desprotegidos. Estamos hablando, Luis Alberto, según cifras de María Amparo Casar, de 23 millones de beneficiarios que recibirán esos recursos directamente. Es una masa enorme de la población que necesita esos apoyos, los adultos mayores, los jóvenes, las madres solteras, en fin, todos los discapacitados. Ahora bien, lo malo es que no están dando información suficiente sobre la calidad del padrón. No sabemos quién levantó el padrón, eh, si fue con criterios independientes o autónomos o están aprovechando el padrón para llevar agua al molino partidista de Morena. En otras palabras, si estamos ante programas electorales más que sociales, y sobre eso no hay la suficiente información. Eh, es decir, los claroscuros que si uno le da el beneficio de la duda al observador y cree en él y le quiere dar un margen, dice, bueno, son los primeros 100 días, ya se irán mejorando. Quienes tienen una visión ya prejuiciada con antelación van a decir, no, los programas sociales son un programa electoral pensado en el 2000, perdóneme, 2021, en las próximas elecciones federales. Vámonos a otro tema ligado, revocación de mandato, que ayer lo anunció con mucha claridad, van a reformar la ley para que en las elecciones del 2021, con las concurrentes, se decida si queremos que López Obrador siga o no. Bueno, es una forma de democracia directa con la cual no puede uno eh, eh, estar en desacuerdo, sí objetar, pero al mismo tiempo dice uno, ¿y qué tal que sea un truco para él estar en esas elecciones y elevar la presencia de Morena en todo el país? Eh, es decir, y aquí regreso y recapitulo, el Andrés Manuel es un volcán de ideas, iniciativas, algunas buenas, otras malas, hay casos de confusión, de errores, pero está lanzando un torrente de reacciones. Lo que nos falta es ver a los partidos de oposición siendo más ágiles en la respuesta y en el análisis para que puedan no lanzar descalificaciones así a bote pronto, sino decir, a ver, este programa tiene este problema, tiene aquel, es decir, elevar el nivel del debate. Ahí sí yo noto una carencia de parte de los partidos opositores. Quienes están llevando la carga del fact-checking, de la revisión de los hechos, son los organismos de la sociedad civil, lo que en parte explica la tirria, el rencor, la descalificación permanente que les hace Andrés Manuel López Obrador y que me parece totalmente injusta.
o en parte injusta. Hay algunas vividoras corruptas, por supuesto, pero hay otras profesionales, Eso éticas. preocupa, ¿verdad? ¿Por qué? O siempre ha sido así, vaya, también hay que decirlo Andrés Manuel, pero ya con la investidura presidencial, doctor, esa descalificación a la sociedad civil que lo ayudó a ganar, porque fue depositario él de esa revolución de los votos, doctor, ¿estamos de acuerdo? Es decir, y esa Por descalificación supuesto. a priori a la sociedad civil organizada, yo también estoy de acuerdo con usted, obvio, hay organizaciones corruptas, pero le ha faltado también esa precisión como decía usted ahorita también, la claridad, por ejemplo, las estancias infantiles, dice, si es que hay corrupción, bueno, pues quítales a las que sean corruptas, ¿no? Es decir, Claro. córtales, denúncialas, pero no a todas, porque el programa estaba funcionando, doctor. Abres un frente innecesario, por ejemplo, ahí, creo yo. Es decir, entre esas cosas que meten ruido, doctor, a mí me meten ruido ese comportamiento de López Obrador. Mire, le doy una explicación, porque es uno de los temas que lo he pensado mucho por una razón. Yo soy profesor, soy académico, analista, pero tengo 40 años participando en organismos de la sociedad civil, de manera voluntaria, porque considero que una democracia saludable requiere una sociedad organizada Sí. en su diversidad, vamos, no de izquierda, derecha, centro, cómo se organiza. Y tengo ese mismo diagnóstico y creo que hay dos o tres razones que explican la tirria presidencial. La primera tiene que ver con el sujeto del cambio. Ya me salió lo Lo académico. académico. El sujeto del cambio es aquel que encabeza el cambio. Para Andrés Manuel López Obrador, el sujeto son los partidos, son los que es la vanguardia, son los que llevan la transformación. El problema con esa tesis en México es que los partidos fracasaron en los años 80, a partir de que se resquebraja el autoritarismo. El PAN y el PRD fueron colonizados por el PRI, se corrompieron, se hicieron más o menos iguales. Este, Colonizados, exactamente, qué bueno. fueron colonizados Totalmente. culturalmente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, quienes entraron a suplir, quienes se convirtieron en sujetos de la historia sin estar preparados para ello, fueron los organismos de la sociedad civil. Andrés Manuel lo resiente porque eso va en contra de la tesis y aquí yo recomiendo que eh, revisen el discurso al auditorio que pronunció en el Día Internacional de la Mujer en el Palacio Nacional, porque ahí lanzó varias ideas, tres ideas centrales para entender esta tirria. A las ONGs feministas, si estaban frente a ellas, les dijo ustedes y los organismos de derechos humanos fueron cómplices del autoritarismo porque se quedaron ustedes en su propia causa. Vieron el árbol y no el bosque, les reprochó. Y luego él dice, él agrega, dice, pero bueno, ya llegué yo, bueno, no, dice, ya llegó nuestro movimiento a representar a todas y a todos, independientemente de género, religión, etcétera. Es decir, él ve, él considera que la sociedad se debe organizar a través de los partidos y preferentemente del suyo. Y para ese objetivo le estorban los organismos de la sociedad civil que no paran de criticarlo, de decir que están mal sus cifras de delincuencia, que esto, que lo otro, y dice, pues no, estas me estorbaron antes para decir que el protagonista fue los partidos, porque lo fueron en parte, pero también no se entiende la transición en México sin los organismos de la sociedad civil y lo podría demostrar causa por causa o tema por tema. Entonces López Obrador dice, pues hay que erradicarlas y cómo las erradico, cerrándoles el dinero, quitándoles la credibilidad y criticándolas por fifís, porque no tienen baños de pueblo y por recibir moches, porque todo eso ha dicho López Obrador. Es una ofensiva brutal desde hace meses que tiene contra la sociedad civil organizada. Para mí esa es la explicación. Les estorba para su versión del, las OSC le estorban para su versión de la historia y le estorban para su proyecto de organización política del futuro. Bien, pues de alguna manera yo creo que no creo que sea la salida, porque la sociedad sí se va a seguir organizando y lo va a seguir criticando.
doctor, es decir, con eso, pero bueno, ese es el planteamiento. Por último, doctor, ¿qué riesgos ve para cerrar? ¿Qué riesgos le preocupan, aunque Mire, es temprano? es muy temprano, no, Es muy por supuesto temprano. el riesgo de la concentración de poder excesivo es mayúsculo, pero cierro con una idea, con la vida diaria. Una cosa es querer y otra poder. Y López Obrador quiere aplastar a la sociedad civil, pero no va a poder. Por dos razones. Primero, Morena no es un partido bien estructurado, es una turba que mezcla a los mejores y a los peores, la basura de la historia con la vanguardia de la historia. Dos ejemplos. ¿Qué tiene que ver Gerardo Sosa Castellán, el cacique de Hidalgo, de Morena, con Santiago Nieto, de la Unidad de Investigación Financiera? ¿Qué tiene que ver la senadora sonorense Lili Telles, ahora en boca de todo mundo, la campeona del derecho, en fin, no quiero calificar porque se me va a meter en otras broncas, con Olga Sánchez Cordero? Es decir, es un líder carismático con un cuerpo frágil, muy frágil. Morena es frágil. Y segundo, porque la sociedad civil no se está dejando, ya hay reacciones y seguirá organizándose y seguirá luchando porque hay una razón muy sencilla. Ni los partidos ni los gobiernos están siendo capaces de resolver los problemas de este país. Por tanto, la sociedad tendrá que seguirse organizando como pueda y haciendo caso omiso de las descalificaciones de un presidente que se está haciendo mezquino en ese terreno, no está siendo lo suficientemente generoso ni objetivo para reconocer que en esta transición, en esta democracia imperfecta que tenemos, no hay un solo protagonista, sino que hay un montón de padres y madres, y que el día que lo reconozca, creo que le será más sencillo gobernar y moderará su discurso que le urge moderar, atemperar, ser más preciso y ser más generoso y justo. Totalmente de acuerdo. Además, insisto, son frentes innecesarios de abrirlos porque es una sociedad civil que siempre debe de existir, doctor. Una sociedad democrática, organizada, frente a cualquier poder. De cualquier partido, ya lo hemos vivido en los estados, bueno, ¿qué le puedo decir? Acá en Sonora, Claro, que no hay diferencia entre un gobierno u otro, por lo que está ocurriendo precisamente en las demandas de los ciudadanos y cómo la gente, pues el poder los convierte. Doctor, y me gustó, ¿sabe qué? Lo que dijo los periodistas, ¿no? Dijo también que va a atender la situación de los periodistas, de López Obrador. pues sí, sí, ojalá, mire, va a tener aquí estamos en el que tiene más saliva traga más pinole, y el que no se mueve y defiende sus derechos no va a ser atendido, y esa es la lección que nos debe dejar. Así es la democracia, nos guste o no. Y tal vez hay dos frases que quisiera dejar sobre reflexiones sobre López Obrador. La primera, eh, pensando en lo que le ayudaría para que salga bien, yo quiero que le vaya bien a su gobierno. Una, pensando en su tirria a los organismos de la sociedad civil, que recuerde la frase de Jesús Reyes Heroles: lo que resiste apoya. Y segundo, que se incorpore a su esencia la frase, la invitación que lanzó en Jalisco este fin de semana: que no haya rencores y que no haya odios. Creo que le hace falta hacia algunos actores bajarle al rencor y bajarle al odio. Estoy plenamente de acuerdo con usted y creo que, insisto, se ahorraría muchos problemas. Doctor, como siempre, un placer y estamos en contacto, doctor Aguayo. De acuerdo, gracias Luis Alberto. El doctor Sergio Aguayo, interesante con el perfil y cómo está delineando o Andrés Manuel López Obrador el estilo personal de guardar. Yo también creo que es innecesario, la verdad, abrir ese frente con la sociedad civil. Corte.